Dios ha sido bueno. Dios nos ha ayudado, Dios nos ha socorrido y es por su gracia que estamos acá. Es por su gracia que estamos acá. Es por su gracia que estamos acá. Sí, porque Dios ha sido demasiado bueno, queridos. El título del mensaje de esta noche es El último día de Nazareato. El último día del Nazareato. Dice la palabra del Señor, o nos habla acerca de tres hombres que ellos tenían un voto de nazareo, pero para toda la vida. Ellos estaban supuestos, ellos tenían que guardar ese tiempo especial para el Señor, para toda su vida. Para ellos no había el último día del Nazareato. Para ellos el último día del Nazareato sería el día de la muerte. Y de esos tres hombres, el primero sería Sansón, que creo que es el más conocido. Jueces 13:5. Pues quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El segundo que quiero que veamos, manera de introducción, Lucas capítulo 1 verso 15. A ver si alguien me puede decir de quién habla aquí la Biblia. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿De quién habla ahí la Biblia? De Juan. Gloria sea al Señor. Y por último, primer libro de Samuel capítulo 1 verso 11 dice: le hizo una promesa a Dios: Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy, acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. ¿De quién están hablando ahí? De Samuel. Aleluya. A+. Usted pasó el examen. Ahora, fíjese que no había visto yo, pero el Señor me hacía ver algo, y que en estos hombres, como le mencioné al principio, no había último día. Era algo que ellos nacieron para eso. Ellos tendrían que permanecer así por toda su vida. Ellos tenían que esforzarse, aun cuando otros no lo estaban esforzando. Ellos tenían que abstenerse de cosas, aun cuando otros no se estuvieran absteniendo. Ellos tenían que hacer cosas que otros no tenían que hacer. Ellos tenían que ir la mía extra cuando otros no lo tenían que hacer. Gloria sea al Señor. En tres hombres que tuvieron que esforzarse más que el resto de los hombres. Pero gloria sea al Señor, porque estos tres hombres, así como se esforzaron, así como se apartaron para Dios, también así fueron hombres poderosos y vieron la gloria de Dios. Porque siempre que nos apartemos más y más, más será la gloria que veamos de Dios, más será su poder, más será la bendición que recibiremos de Él. Sansón era un hombre que con una quijada mató a 1000 hombres. Era un hombre que era con un poder demasiado grande, incomparable. Gloria a Dios. Un día lo amarraron a una puerta gigante, y lo que hizo él, levantó los pilares de la puerta y se fue. ¿Por qué? Porque era un hombre apartado, era un nazareo. Si vemos a Samuel, ese hombre era un profeta, era juez, era un hombre realmente de Dios, que vio la gloria de Dios, y no digamos así Juan el Bautista. Yo quiero decirte, querido, que todo esfuerzo vale la pena. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Estos hombres tenían que esforzarse y hacer cosas que otros no hacían, pero así ellos miraban la gloria de Dios que otros no miraban. Ellos tenían que abstenerse de cosas que otros no tenían que abstenerse, pero así también podían recibir de Dios lo que otros no podían recibir. Todo lo que hacemos para el Señor vale la pena. Nunca es de balde. Gloria sea al Señor. Todo ayuno, toda oración, todo lo que hacemos queda delante del Señor,
y queda en una manera que le queremos agradar a Él, y el Señor no se queda con nada. Aún un vaso de agua fría que le demos a alguien dice que no pierde su recompensa. Y la Biblia dice que Él espera, que Él quiere que los que le busquemos sepamos que Él existe. Y no solo que sepamos que Él existe, sino que Él recompensa. Él es galardonador de los que le buscan. Así es de que los que le hemos buscado va a traer un galardón para nosotros. Gloria sea al Señor. Un aplauso a Dios, aleluya. Vale la pena, gloria sea al Señor. Vale la pena. Ahora, fíjense que de ellos tres, yo miraba que Sansón fue nazareo por petición de Dios. Fue Dios el que le dijo a la madre, le dijo a su padre que él se tenía que abstener de vino, lo que ya leímos. ¿Por qué? Porque él iba a ser nazareo, pero era Dios quien le estaba mandando, quien le estaba pidiendo que lo fuera. De igual manera Juan el Bautista, usted se recordará que cuando se le aparece el ángel a su padre Zacarías, a él le explica cómo debe vivir este niño, inclusive cómo se habría de llamar, y que iba a ser nazareo. Entonces aquí vemos de estos tres a dos que eran nazareos porque Dios le dijo: ustedes tienen que ser nazareos toda su vida. El tercero de ellos, ¿quién falta? ¿Ah? El tercero de ellos, que es Samuel, ni lo prometió Samuel mismo, ni se lo pidió Dios. ¿Por qué fue que Samuel terminó siendo nazareo? Porque su mamá lo comprometió, ¿ves? Él le había nacido, dijo: mi hijo va a ser nazareo, él nunca va a tomar, nunca se va a cortar el pelo. Y aquel le había nacido. Entonces, la opción de ser de nazareo, la opción era para todos. ¿Quiénes calificaban para el voto del nazareo? Todos, hombres o mujeres. Todos calificaban, todos tenían acceso. Pero había un grupo que no era que si quería, no tenía opción, tenía que hacerlo porque Dios se los pedía. Habían unos que Dios nunca se los pedía. Entonces ellos tenían la opción de hacerlo o de no hacerlo. Pero aquellos como Sansón, aquellos como Juan, que Dios les pidió, no tenían la opción, ellos tenían que hacerlo. Y ¿sabes qué, querido? Aquí entre nosotros habemos hombres y mujeres a la manera de Sansón y a la manera de Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes pueden pasar años, pueden pasar qué sé yo cuánto tiempo y tienen la opción de buscar a Dios, pero no lo hacen. Tienen la opción, la libertad, el acceso para buscar a Dios, pero no lo hacen. Y pasa un año y pasa otro y no lo hacen. Y repito, porque tienen la opción, pero no lo optan por hacer. Pero habemos otros, gloria sea al Señor, otros como Sansón, como Juan el Bautista, que nosotros no nos podemos dejar dar el lujo de no buscar a Dios, porque hay algo de parte de Dios. Así como le dijo: estos me van a buscar, estos se van a apartar y van a ver mi gloria. Así habemos unos que no podemos, cuando ya han pasado unos días y no hemos orado, o no hemos ayunado, o no hemos estudiado la palabra, hay una voz interna que nos dice: mi corazón dijo de ti buscar tu rostro. Hay quienes puede pasar un año entero, nunca ayuna, nunca ora, pero hay unos como Sansón y como Juan, aleluya, que viene una voz de Dios y te dice: tú tienes que buscarme, tú tienes que apartarse. Nosotros muchos no tenemos opción. Nosotros nacimos para adorar a Dios, nosotros nacimos para buscar a Dios. La opción es para todos, todos tienen acceso a la gloria de Dios, pero hay unos que dicen: tú no tienes opción, a ti yo te mando a apartarte para mí. ¿Cuántos saben que Dios le ha hablado y le dice: tú no tienes opción, tú no eres para el mundo? No. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que Dios no solo le da opción, sino te dice: te he llamado a la manera de Juan, a la manera de Sansón. Tú naciste para buscar mi rostro. ¿Cuánto pueden alabar y bendecir a Dios? Gloria a Dios, gloria sea el Señor. Porque había muchos hombres que pasaban por recibidos, pero había uno que decía: a ti yo te he escogido para apartarte. Tú no tienes opción, tú naciste para
para ver mi gloria. Oh, gloria. Alguien puede bendecir y exaltar a Dios. Decir, gracias, Padre. Gracias porque tú me has llamado. Y yo sé que tú me llamas, porque no puedo estar tranquilo. Cuando, ¿cómo sé yo que soy uno de esos? Cuando pasan los días y no he orado, algo empieza dentro de mí, no me siento bien. Cuando algo me dice, no has leído la palabra, pues ya lleva días no ayunar. Es porque Dios te ha llamado. Si a otro no lo llamas, no importa, déjalos, pero tú busca a Dios. Ahora veo que el caso de Samuel, que a Samuel no le dijo Dios, este niño va a nacer y va a ser dedicado, sino que a él la mamá lo comprometió. Qué importante, ¿verdad? La oración de los padres hacia los hijos, de entregar los hijos a Dios. Entonces hay quienes al tipo de Samuel que fueron apartados de cierta manera, empujados, de cierta manera, dirían por ahí los angelinos, puchado por la madre o por el padre. ¿Y sabe qué? También de esos hay acá. O lo voy a decir, también de esos habemos acá, que necesitamos un puchoncito para buscar a Dios. Pero Dios lo hace para que miremos su gloria. Y como padre de esta casa, yo los comprometí a ustedes. Y los que entendieron dijeron amén y buscaron a Dios. Pero al final, sea el que voluntariamente lo hacía, el que Dios lo llamaba, o el que el padre lo forzaba a hacerlo o lo empujaba a hacerlo, de todas maneras miraban la gloria de Dios, porque siempre buscar a Dios va a ser una bendición. Así es de que si usted lo hizo porque usted ya, ¿a qué horas llega julio? Desde enero para echarme todo el mes de ayuno. O ya sea porque Dios le empezó a decir, tienes que buscarme. El año pasado te la pasaste pachangueando en lugar de Nazariato. Este año te repones. O porque dijo, pues el pastor dijo, mejor le hago caso. La otra vez no le hice caso, me fue mal. De la manera que haya sido, buscaste a Dios. De la manera que haya sido, te esforzaste, y Dios recompensará tu esfuerzo. Dale un aplauso a Dios, aleluya. Ahora, para los que habían hecho un voto de cierto tiempo, a diferencia de ellos que era para toda la vida, llegaba el último día del Nazariato, y ellos tenían que seguir ciertas instrucciones que eran establecidas por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no pierde vigencia. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Cuando dice la palabra allá en el libro de Timoteo que toda la palabra fue inspirada, ahí el Nuevo Testamento prácticamente nada existía. Cuando dice que fue inspirado, está hablando sobre todo del Antiguo Testamento. Claro, eso no descarta el Nuevo Testamento. Lo que quiero hacer énfasis que el Antiguo Testamento es palabra de Dios tanto como lo es el Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos deja principios. Los principios son eternos, los principios son establecidos por Dios. Entonces, estos hombres, los nazareos, en el antiguo pacto, cuando estábamos bajo la ley, tenían que cumplir ciertas cosas, pero esas cosas era palabra de Dios, era requisito de Dios, que hoy en día todavía nos pueden dar enseñanzas a nosotros. Palabra de Dios que hoy en día nos pueden ser de bendición para aprender ciertos principios que debemos observar cuando queremos apartarnos más para Dios, cuando queremos tomar un tiempo más especial para dedicarnos a Dios. Y Pablo menciona, ya lo mencionamos en otra ocasión durante este mes, primera carta a los Corintios 7:5. Dice, no os neguéis uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo acuerdo. Está hablando con las parejas, con los matrimonios. Dice, ¿para qué? Para dedicaros al ayuno y a la oración. Pero dice ahí, por algún tiempo. Por algún tiempo. O sea, y Pablo está diciendo que ciertamente debe haber un tiempo donde uno se abstiene de ciertas cosas para dedicarse a ayunar y a orar. Dice la Nueva Traducción Viviente, para entregarse más de lleno a la oración. Entonces,
Aún hoy en día debe haber tiempos donde nosotros nos dedicamos un poquito más, o nos dedicamos más de lleno a ayunar y a orar, para consagrarnos, para buscar más de Dios, similar a como hacían los nazareos, que ellos se querían apartar un poco más para Dios. Entonces ellos el día que terminaba el tiempo de nazareo, ellos tenían que hacer un par de cosas. Número 6:13. Esta es pues la ley del nazareo: el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Número uno, principio que nos ayuda aquí, la palabra que nos enseña es que ellos tenían que ir al tabernáculo. Siempre, amados, que querramos buscar más de Dios, un buen lugar donde empezar es congregarnos más. Un buen lugar, si tú anhelas apartarte más para Dios, si tú anhelas ver la gloria de Dios, si tú anhelas más de Dios, un buen lugar para empezar, y es lo número uno y es lo más fácil que se le pedía a Nazareo en el día que culminaba ese tiempo, era: ve al tabernáculo de reunión. Cuando empezaba, al tabernáculo de reunión. Si algo interrumpía ese periodo y tenía que empezar de nuevo, al tabernáculo de reunión. Terminaba, al tabernáculo de reunión. Si se interrumpía 2-3 veces, las 2-3 veces al tabernáculo de reunión. Desde el principio hasta fin, el tabernáculo de reunión era donde ellos tenían que asistir. Entonces es importante, hermanos amados, que nos congreguemos. Entonces, el congregarse era el primer paso del último día del mes de Nazareato. No el mes, ¿verdad? El tiempo. El mes es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, verso 14 dice: y ofrecerá a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, una cordera de 1 año sin efecto en expiación, y un carnero sin efecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas, es decir, panes sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres o galletas o otro tipo de pan sin levadura, son untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Entonces, número 2, cosa seguida, llegaba al tabernáculo de reunión. Ok, ¿ahora qué hago? Ya estoy acá. Lo primero era llegar, pero ya estaba ahí. Ahora lo que le tocaba era presentar una ofrenda. Y yo quiero decirte, querido, de que solo el Señor y tú, o quizás unos 2 que vivan en tu casa, sabe el esfuerzo que a veces lleva que vengamos al tabernáculo de reunión. A veces enfermedad, a veces pleito, todo está bien todo el día. Solo es que llega la hora de empezarnos a arreglar para ir al culto y empiezan los problemas. Empieza a llorar el niño, empieza para allá, y a esto, y que y que se descompuso la plancha. Funcionaba bien a ratos. ¿Qué pasó? Se fue el agua y esto, y mira que ay, no le echaste gas al carro. Te dije, mira, ahora vamos a llegar tarde como siempre. Pero aquí está. Yo no sé cómo llegó. Si usted dijo, aleluya, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová. Yo no sé si se alegra con los que le dijeron que iba a la casa, o usted se alegró y dijo, voy a la casa de Dios, o vino, ¿qué tiempo me estaba de fastidiar? Voy a ir porque si no, no me va a dejar de invitar. O si la mujer le dijo, vamos a la iglesia porque si no, ahí vas a ver. O al revés. Yo no sé cómo vino acá. Yo no sé si vino diciendo, a lo mejor me cae una chava ahí en el tabernáculo de reunión. Yo no sé si dijo, a lo mejor hay un chavo ahí guapo, pecho partido, ungido, abogado, doctor, aunque sea, que quiera tener el privilegio de quedarse conmigo. Yo no sé qué es la motivación que lo trajo, pero ya está acá. Ahora aproveche ya que está acá. Ya le metió millas al carro, ya le pagó a Uber, ya caminó, ya agarró el bus, ya está aquí sudando la gota gorda. Aproveche el tiempo. Si ya está acá, aproveche y ahora adore a Dios.
Si ya, yo no sé cómo llegó, pero ya llegó. Ahora saquémosle el jugo. Ahora aprovechemos. Ya estoy acá. Quizás yo vine bravo, pero yo me voy contento en el nombre de Jesús. Yo vine triste, pero ya estoy acá. Ahora me voy a alegrar en el Señor. Yo vine todo frustrado, todo atado, pero no me voy a ir de la misma manera. Ya vine al tabernáculo de reunión donde tenemos un encuentro con Dios. Ahora me voy a ir gozoso, querido. Ya veniste, ahora aprovecha. Ahora ofrenda a Dios, adóralo, bendícele, dale la gloria a Dios. Ahora no te vayas como veniste. Eso solo fue la excusa, el medio que Dios usó para traerte. Pero ahora vete contento, ahora vete libre, ahora vete alabando a Dios. Alguien puede levantar su mano y decir: gracias, Padre, te alabo, te bendigo, aleluya. Fue la vieja la que me trajo, pero fue el Cristo el que me va a sacar de acá, aleluya, gloria a Dios. Entonces, segundo, presentaban una ofrenda. Y yo quiero decirte que búscalo. Y cada vez que se trataba de buscar a Dios, revisa la Biblia y te vas a dar cuenta que cuando se trataba de buscar a Dios en una manera especial, una de las cosas que Dios le pedía una ofrenda. Lee el libro de Joel, ahí va a ser un ejemplo. Entonces, siempre cuando se trataba de buscar a Dios, había que ofrendar. Y Dios decía: en mis fiestas nadie venga con las manos vacías. ¿Sabe por qué, querido? Porque nosotros, el dar lo que damos muestra dónde están nuestras prioridades, dónde damos nuestro tiempo, dónde damos nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra juventud, nuestro dinero, nuestro talento. Si tenemos alguna capacidad, en dónde usamos más esa capacidad, eso va a hablar dónde están nuestras prioridades. Y se supone que cuando queremos buscar más a Dios es porque Dios es nuestra prioridad. Amén. Ok, ahora número 6:16, aunque no haya dicho amén, de todas maneras ahí está en la Biblia. Número 6:16 dice: y el sacerdote, diga conmigo, sacerdote. Ahora fíjese qué interesante, porque ya vino la tarea del nazareo, de la persona del pueblo que había hecho ese voto. Ahora entra en acción el sacerdote. Ahora el sacerdote también tenía una asignación, él también tenía un deber que hacer. Y dice ahí: y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. Con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces, en este asunto de apartarse para Dios, intervenía, participaba en ello un sacerdote. Para buscar a Dios necesitamos tener sacerdote. Con eso no estoy diciendo que el hombre es el que lo va a ayudar a usted a buscar a Dios y usted no puede buscar a Dios. No, usted puede meterse en ayuno, oración y el sacerdote, el líder, el pastor ni se entera. Pero hay un principio que yo tengo que tener sacerdote. Si yo quiero acercarme a Dios, yo debo tener sacerdote. Aquí vemos que en parte del proceso, parte de los principios, estos hombres o mujeres llegaban y el sacerdote era partícipe de aquello. Él también tenía una asignación, él también tenía un deber que él no se lo había puesto a sí mismo, sino que era asignado por Dios. Dios decía: ok, el del pueblo que haga ese voto, esta es su responsabilidad. Y el sacerdote, aquí está su responsabilidad. Tanto el pueblo como el sacerdote tenían cosas que hacer, y cuando se unían y hacían lo que Dios mandaba, eso iba a agradar a Dios. Y para agradar a Dios, amados, yo voy a tener que poner de mi parte. Yo voy a tener que hacer lo que a mí me corresponde hacer. No me puedo quedar por un lado, no me puedo quedar atrás. Yo tengo que cumplir mis responsabilidades, pero usted también tiene que cumplir las suyas. Entonces, el pueblo necesita sacerdote. El pueblo necesita tener líder. Necesitamos tener un pastor.
Ahora, fíjese que es bien interesante, porque después que el sacerdote entra en escena, en versículo 18 dice: entonces el nazareo, así como el pueblo necesita al sacerdote, porque no podían terminar ese tiempo de nazareato si no había sacerdote. Pero de igual manera el sacerdote no podía cumplir su función si nadie se sometía al voto del nazareo. Es decir, el pueblo necesitaba al sacerdote y el sacerdote necesitaba al pueblo. Tenemos que entender, amados, que nos necesitamos unos a los otros. Usted no puede decir: no, yo no necesito pastor, yo necesito. No, porque eso no es bíblico. Eso puede ser su opinión, puede ser su perspectiva, puede ser lo que usted escuchó, lo que leyó, lo que le contaron, lo que le aconsejaron, lo que le chismearon, lo que sea. Pero no es lo que dice la palabra del Señor. Y de igual manera, uno como pastor se puede afanar y enorgullecer y decir: pues el que se quiere ir, que se vaya. No, querido, el sacerdote necesita al pueblo y el pueblo necesita al sacerdote. No necesitamos unos a otros. Si el pueblo no, la Biblia dice que Jesús le dolió, dijo: son como ovejas sin pastor. Una oveja no puede estar sin pastor. Pero también, ¿de qué? La Biblia dice que es por causa del pueblo que hay sacerdote. O sea, no es de que Dios pone un sacerdote y de ahí llama a un pueblo, sino porque hay un pueblo, Dios llama a los sacerdotes. Entonces, usted me necesita a mí. Aunque solo mi esposa y 2, 3. Tú sí, ¿verdad? Porque hay que pagar biles, ¿verdad, hermano? Yo sí, amén, los frijolitos, dice. Pero usted me necesita a mí. Y yo lo necesito a usted. Yo lo necesito a usted. La Biblia dice, y perdóneme si no me recuerdo exactamente los órganos, pero dice que el ojo no le puede decir a la boca: no te necesito, ni la nariz le puede decir a los oídos: no te necesito. No necesitamos unos a otros, y juntos formamos un cuerpo. Yo tal vez soy el corazón y usted tal vez es el hígado. Yo tal vez soy la mano y usted es el codo, pero todos somos parte del cuerpo. Entonces dice: el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Esto es 6:18. Y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Entonces el sacerdote tomaba el nazareo, cortaba el cabello y él lo presentaba. Y un par de cosas acerca del cabello. Jeremías 7:29 dice: rápate en señal de luto y llora a solas en las montañas, porque el Señor ha rechazado y ha abandonado a esta generación que ha provocado su furia. Que Dios nos libre jamás escuchar eso nosotros, hermano querido. Pero el punto es de que entonces el raparse, en cierta manera, una señal de dolor, de luto. Dice que iba a llorar, de humillarse. Primera de Corintios 11:6 dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es, ¿qué cosa? Vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ya hemos hablado de esto. El punto aquí que entonces dice: si es vergonzoso raparse. Entonces, en cierta manera, mis amados, el raparse la cabeza puede indicar un acto de humillación, un acto de necesidad profunda, hasta el punto que Dios le dice a Jeremías: rápate y vete a las montañas de luto y llora, porque lo que va a pasar es tremendo. A esta gente yo la abandono. Entonces, cuando viene, gloria sea el Señor, el nazareo y se corta el cabello, en cierta manera representa una humillación. El reconocer que está muy necesitado, hasta el punto quizás hasta de llorar y decir: yo me humillo, yo no soy nada sin ti. Entonces, porque
eso en cierta manera, el raparse era la idea que estaba dando. Entonces, recordemos que el cabello largo daba cierta, la palabra, no quiero decir prestigio, pero le daba cierta reputación al que lo tenía. ¿Por qué? Porque la gente sabía que el que tenía pelo largo estaba en una búsqueda más intensa con Dios. Entonces, un pueblo conocedor de Dios y conocedor de la ley, cuando miraban a alguien con pelo largo, sabían, aquel es nazareo. Y Dios tenía leyes que prohibía y que castigaba fuertemente a los que le fueran de tropiezo a los nazareos. Entonces, había cierto prestigio, si se quiere, cierta reputación. Entonces, cuando llegaban, quitaban el cabello, estaban rindiendo toda reputación, nombre que hayan ganado para sí, cualquier respeto, cualquier lo que haya sido, y se humillan a un punto extremo a decir: Señor, te necesitamos y sin ti no somos nada. Entonces, ahora, fíjese que entonces después ellos agarraban el cabello, lo llevaban al altar, lo ponían al altar, arriba del fuego, pero abajo de la ofrenda. Y eso subía delante de Dios como un aroma agradable. Era como una adoración para el Señor. Ahora, si usted notó en Números 6:18, yo no sé si lo puso otra vez, pero si puede regresar un par de versículos. Números 6:18. Ese mero, gracias. Mire lo que dice. Ayúdeme acá, por favor. Entonces, ¿quién dice? El nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión la cabeza de ¿quién? Su cabeza. Entonces, ¿quién era el que le rapaba la cabeza a quién? ¿O cómo funcionaba eso? El mismo. El mismo. Por eso usted puso atención a la foto que usaron los hermanos de Miriam. Había un hombre cortándose el pelo él mismo, porque interesante que no era el sacerdote el que le tenía que cortar. Ahora, ¿qué representaba esto? Recuérdese, en cierta manera significaba humillarse a Dios, reconocer que sin Dios no podía hacer nada hasta lo más profundo. Y esa humillación, ese corte de cabello, se convertía en humo. Es decir, venir y humillarse delante de Dios, reconocer que sin Él no podemos hacer nada, y que en ese estado de humillación, en ese estado de reconocer que todo lo que tenemos, lo que somos, podamos tener, podamos llegar a ser, que hemos tenido, todo se lo debemos al Señor. Pero interesante, porque no dice que el sacerdote le cortaba el pelo. Es decir, el sacerdote no lo humillaba, sino que él mismo se cortaba la cabeza. Es decir, no la cabeza, el pelo. Es decir, él mismo tenía que reconocer su necesidad de humillarse delante de Dios. Entonces, qué bonito que a veces necesitamos que alguien nos dé una empujadita, ¿verdad? A veces necesitamos a alguien que nos eche porras, como dicen por ahí. Pero ¿sabe qué? Lo más lindo es que nosotros mismos entendamos que necesitamos a Dios sin que el sacerdote nos tenga que estar jalando la oreja. Qué lindo es que llegaba el sacerdote, le decía: aquí está la ofrenda, y agarrando la máquina. Pero en ese tiempo no era como la de ahora, ¿verdad? Pero vamos a decir que, y mire, a quitarse el mismo. Qué lindo, mis amados, cuando vengamos a la casa de Dios y ya vengamos y sabemos a lo que venimos. Este hombre, yo no sé si el sacerdote tenía ahí con qué quitarle o ellos mismos llevaban, pero este hombre ya sabía que iba a llegar no a lucir el cabello, sino a cortárselo. El nazareo sabía que llegaba a volar tijera, no llegaba a hacer anuncios de shampoo. El nazareo no llegaba y se quitaba la cola así, para que todos le vieran qué hermoso cabello. Él no llegaba el que tenía pelo largo y volteaba a ver el que tenía pelo más corto y decir: chish. Sino que él llegaba y él sabía que no había llegado al tabernáculo de reunión a lucir su cabello. Él sabía que había llegado a cortárselo.
Y qué lindo, amados, que nosotros vengamos y entendamos que no venimos a lucirnos ni a pantallar a nadie, sino que venimos a humillarnos. Qué bueno es venir y sin que nadie, no estoy en contra de eso, pues sin que nadie te diga cuánto de un aplauso y a su nombre y quién vive y quién está en victoria y quién está en derrota. Y nosotros, Cristo, gloria, amén, el diablo, derrota, amén, amén. Y ya no lo dice nada y otra vez. Porque como que hay que agarrar la máquina, hermano. A veces el cantante o el predicador tiene que andar con la máquina. A ver, usted, sí, bueno, a ver. Porque como que no sabemos a qué venimos todavía. Pero los nazareos sabían que ellos no iban a lucir su cabello, que ellos llegaban a perder su cabello. Y nosotros, amados, qué bueno que si los hermanos de alabanza le está diciendo ahí, echándole, vaya pues, hermano, ahora levante la mano derecha, ahora le doy chiquito, ahora ya hay el 3, ahí va, mano, puede, sí se puede, 4, ya casi llega la mano entera, dele, mano, dele, sí se puede, 5, eso, hermano, eso. Y gloria a Dios, y el predicador también, ¿verdad? ¿Y cuánto puede ser eso? Y dile a tu hermano otra cosa. Y dile a tu hermano, ok, ahora cuánto dice, ahora puede ser esto. Okay, a veces hay que hacerlo, hermano, porque los hermanos se le quedan viendo tan feo a uno. Pero es más lindo cuando llegando yo, de una vez agarro la máquina. A mí no me lo tienen que cortar, yo me lo quito solito. A mí no me tienen que decir que alabe a Dios, que cante a Dios. Yo ya sé a lo que vine al tabernáculo de reunión. Te hago una pregunta, querido. Tú ya sabes a qué veniste al tabernáculo de reunión. Tú ya sabes a qué has venido. Hay necesidad que te pasen la máquina, o tú solito vas y la agarras y dices, yo sé que sin Dios no valgo nada, Señor. Oh, cuánto llegan a la casa de Dios y saben a lo que llegaron. Saben que no llegaron a presumir en sus talentos, sino a darle la gloria a aquel que se lo ha dado. Cuánto llegan y saben que no han llegado a competir con nadie, no han llegado a presumir nada, sino han llegado a humillarse, a darle la gloria al que es bueno, que saben que han llegado para adorar, que han llegado para dejar todo atrás. Y oh, mi alma alaba a Dios. Oh, aquel que está buscando a Dios sabe, reconoce la necesidad, querido, que ha sido Dios el que nos ha ayudado. Cada oración fue Dios el que nos ayudó. Con nosotros le entramos más a los burritos, con nosotros dormimos aún más todavía, pero es por la gracia de Dios, es por su amor y por su misericordia. ¿Cuántos están entendiendo lo que el Espíritu nos está diciendo? Tenemos que venir al tabernáculo entendiendo que estamos necesitados de Él. Tenemos que venir al tabernáculo a humillarnos, a decir, apartado de ti nada puedo hacer. ¿Cuántos necesitados llegaron esta noche? ¿Cuántos llegaron a este lugar con una hambre de Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, dame una palabra, dame una palabra, yo necesito que tú me hables, Señor amado? Y Él lo puede hacer. Aleluya, gloria sea a Dios. Había otra instancia donde se requería que se rapara el pelo, y era cuando la persona había sido diagnosticada con lepra. Ellos se quedaban en una cuarentena y después de cierto tiempo lo sacaban de esa cuarentena, y si chequeaban la piel y no era lepra, entonces ellos se tenían que rapar el cabello. Se rapaban el cabello y se iban. Ahora fíjese pues, si yo me rapaba el cabello y me iba a la calle, la gente que conocía la palabra podía pensar dos cosas. ¿Cuáles eran? Si miraban que yo andaba rapado, los que conocían la palabra iban a decir, o aquello o lo otro. ¿Cuáles eran esas dos cosas? O ya terminó el nazareato, o acaba de salir de la lepra. Ahora, todavía en lo que concierne el nazareato, si terminaba el periodo de nazareato, se rapaba el cabello. Si terminaba en victoria, como lo había planeado, lo terminaba, se rapaba el cabello. Pero si había propuesto 6 meses y 5 meses, en ese tiempo, estando con él, de repente alguien se moría o él no sabía y pasaba cerca de un muerto,
su tiempo quedaba anulado. Y no podía nada más hacer el resto, digamos, un mes, sino tenía que empezar desde cero. Es decir, eso era en cierta manera un fracaso. De cierta manera se tenía que rapar el pelo porque no pudo llegar a donde se había cumplido. Él se había propuesto algo, pero por las circunstancias que surgieron, él no pudo llegar a donde se había prometido. Entonces tenía que ir al tabernáculo de reunión y le rapaban el pelo. Entonces del tabernáculo de reunión salía pelón, ya sea porque había sido victorioso o porque había fracasado. Y la gente no sabía, porque la gente solo miraba pelón. Entonces nosotros salimos de este lugar y la gente no sabe. Y la gente puede criticar y puede hablar porque tienen sus ideas, porque en sentido figurado nos miran pelones. Como que dice, nos miran perdiendo el tiempo, nos miran que venimos aquí aparentemente a nada. Pero la gente no sabía, pero el nazareo sí sabía. Entonces la gente me puede ver como un perdedor y que estoy perdiendo el tiempo en la iglesia, porque solo me mira que salgo del templo, que salgo pelón. Ellos no se imaginan que más bien estoy en victoria. Entonces, salir así era tremendo, porque salir del tabernáculo de reunión rapado significaba fracasé o vencí. Pero nadie sabía más que el nazareo y Dios. O la otra instancia era, este está rapado porque tenía lepra. Y la lepra era lo más despreciado, era lo peor que le podía pasar. Los sacaban a lugares fuera, los expulsaban del campamento. Tenían que andar con campanas y cosas anunciando para que la gente no se le acercara. Decían leproso, leproso, para que la gente no se llegara a donde estaban ellos. Era algo humillante, era algo bien, bien difícil. Entonces cuando alguien miraba a alguien rapado, puede decir, ese estuvo rapado, perdón, ese estuvo leproso. Cuando en la verdad quizás simplemente pudo haber sido alguien que victoriosamente acababa de terminar su periodo de Nazaret. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que la gente miraba a cabeza rapada, pero no miraba la razón detrás de ella. Y el hombre o la mujer que iba con la cabeza rapada, porque vamos a decir, alguien me miraba a mí con la cabeza rapada, a ver si me puedo explicar. Alguien miraba con la cabeza rapada y puede decir, este de plano tenía lepra. Y eso pudo haber sido razón de desprecio. Pero para el que había tenido lepra, era una razón de bendición. Porque si bien estaba rapado, pero hubieras podido estar con pelo y leproso. Porque el leproso no se tenía que cortar el pelo, el que se tenía que rapar era el que había sido declarado sano. Entonces, mejor estar rapado y ser ex leproso que con pelo y con lepra. La Biblia habla de la calvicie y dice, si a alguien se le cae el pelo, es calvo pero limpio. Entonces hablando, poniendo todo esto junto en sentido figurado, venimos y nos rapamos, nos quitamos, nos despojamos y nos vamos rapados pero limpios, rapados pero ex leprosos, rapados
pero ya no somos quienes éramos antes. Rapados, pero agradando a Dios. Rapados, pero bajo la gloria de Dios. Después que se cortaba el cabello, después de humillarse, después de despojarse, después de adorar a Dios, verso 19 dice: luego que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará una pierna ya cocida del carnero y sacará de la canasta un pan sin levadura y la galleta sin levadura. Enseguida pondrá todo esto en las manos del nazareo. Entonces, parte de todo esto, ¿qué es lo que hacía? Mira qué tremendo. Lo que hacía el sacerdote era que tomaba pan y tomaba carne y se lo daba al nazareo. Ahora, viene y toma, y luego el versículo 20 dice: luego el sacerdote mecerá las costillas y el muslo del animal que se ofrece en mi honor. Estas porciones son sagradas y se le dan solo al sacerdote. Después de hacer todo esto, el nazireo podrá beber vino. Entonces, fíjese pues, ¿qué le quedaba al nazareo y qué le quedaba al sacerdote como resultado de un periodo de nazariato? Tanto al nazareo como al sacerdote le quedaba pan. ¿Y qué más? Y después podía tomar vino, pero el sacerdote mira pues, estaba la ofrenda, y de ahí agarraba carne y agarraba pan y se lo daba. Después el sacerdote agarraba también y hacía la ofrenda mecida, es decir, lo levantaban y lo mecían, lo presentaban delante de Dios, y de ahí había una parte que era para sacerdote. Pero ¿qué era eso? Era carne y era pan. Es decir, lo que le quedaba tanto al sacerdote como al nazareo era carne y ¿qué más? Pan. Carne y pan. Al del pueblo, al nazareo y también al sacerdote. Ahora, antes de continuar, yo quisiera ver algo. En ambos versículos, espera que estamos aquí en el versículo 20. Mire, dice: luego el sacerdote mecerá las costillas y el muslo del animal que ofrecen en mi honor. Estas porciones son sagradas y se le dan solo al sacerdote. Pero ¿dónde es donde quiero llegar? Sí, aquí. Después de hacer todo esto, el nazireo, nazireo o nazareo, el original es nazir. Ahora, aquí, pregunta, ¿aquí él estaba con cabello o sin cabello? Aquí, a este punto, a estas alturas del partido, ¿estaba con cabello o sin cabello? Sin cabello. Gracias, está poniendo atención. Pero dice que la Biblia no le llama el ex nazareo, porque en el momento que se cortaba el cabello y presentaba, ahí terminaba. Porque esa era la señal. Recuérdese, si se interrumpía ese tiempo, se cortaba la cabeza, el pelo, y empezaba otra vez. Entonces se reconocía que en el momento que se cortaba la cabeza, se cortaba el cabello, empezaba de nuevo. O sea, ahí se terminaba ese tiempo. Pero aquí, si usted lee en el versículo anterior y aquí, todavía lo sigue llamando nazareo. Eso me llama mucho la atención y me da mucha alegría, porque cuando estaban con el pelo largo, buscando con más énfasis a Dios, eran nazareos. Y cuando se les cortaba el pelo porque había terminado ese periodo, para Dios, la palabra todavía les sigue llamando nazareos. Eso es lo lindo, porque quiere decir que no era que cumplía el periodo y decía: ok, ahora ya no nazareo, ahí te veo la próxima. Sino que Dios seguía acordándose de él como un nazareo. Ya no lo estaba buscando igual. Ya iba y podía tomar vino, ya podía hacer ciertas cosas, pero Dios todavía lo seguía viendo como un nazareo. Qué lindo, porque, hermano, la gente
unos a otros, nos olvidamos de lo que hacemos unos por otros. Puede ser que usted me haya hecho unos grandes favores y yo ni me acuerde, y quizás yo a usted y usted no se acuerde. Pero Dios nunca se olvida. Y como humanos, mientras yo tenga un beneficio de usted, ¿dónde te pongo que el sol no te pegue? Pero cuando yo ya no tengo esa necesidad, ya empiezan a cambiar las cosas. Pero qué lindo que Dios no es así. Dios dice: mientras estás en una búsqueda especial, yo te llamo Nazareo. Pero aún cuando termina ese periodo, a causa de ese periodo, yo te sigo llamando Nazareo. Qué lindo, porque eso entonces significa que los ayunos, las oraciones, Dios las mira ahorita y se agrada. Pero 5, 10 años, Dios todavía se sigue acordando. Qué lindo es Dios. Qué maravilloso nuestro Dios. Claro, con eso, bueno, pues entonces ayuno hoy y Dios se va a acordar por 20 años de este ayuno. Sí, se va a acordar casi, qué bárbaro, solo un ayuno por 20 años. Pero entonces les daba carne y les daba pan. Ahora, esta era la comida para los nazareos. Este era el punto. Recuérdense que los nazareos no tenían promesa de algo. Si haces esto, el voto de nazareo, te voy a dar esto. O si no lo haces, te va a pasar esta repercusión. No. Pero hoy, estudiando la palabra, me doy cuenta que a ellos se les daba una comida que nadie más podía tener, más que solo los que habían hecho el voto nazareo. ¿Cuál era la meta? ¿Qué se llevaba el nazareo después de un periodo de buscar? Se llevaba pan y se llevaba carne. ¿Y qué se ganaba el sacerdote por ayudar al nazareo a hacer ese voto? Se llevaba pan y se llevaba carne. Fíjese. Ahora, pan y carne. Pan y carne. Aquí tiene que estar hablando, y ya lo vamos a hacer por la palabra, del Señor Jesucristo. Porque así como el sacerdote levantaba el cordero sacrificado y lo movía, así Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. Y de ese animal que se presentaba, el sacerdote y el nazareo podían comer. De igual manera, así como Cristo fue levantado, todos, sin importar posición, sin importar nada, tenemos acceso a ese precioso sacrificio. Oh, qué lindo es esto. Qué lindo es eso, porque al final, ¿qué se llevaban a la casa? Se llevaban un pedazo de cordero. El sacerdote por ayudar, por interceder, y el nazareo por obediente, lo que se llevaban era un pedazo de cordero. Y nosotros hoy que vamos a participar de la cena del Señor, nos vamos a llevar dentro de nosotros al cordero. Ahora, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y después de esto ya podían beber vino. Entonces, ¿qué era lo especial que podían ellos obtener? Carne y pan, y que podían beber vino. Ahora, mire lo que dice, con esto voy terminando. Ellos llegaban con 3 animales. Uno era para pagar por el pecado. Otro era para pedir perdón por el pecado. O sea, uno decía, lo siento. Pero ahí no se termina todo, sino que era otro para decir, esto muestra mi arrepentimiento. Sé que hay una paga por ese pecado. Y el tercer animalito era para recuperar ¿cómo se dice? The relationship, para recuperar esa relación con el Señor. Ahora, el sacerdote, el nazareo llevaba el animal entero y se llevaba un pedazo nada más. El que no ofrecía, el que no hacía un voto nazareo, se podía quedar con el animal entero. ¿Me sigue?
Si alguien tenía un cordero y no entraba en el voto nazareo, todo el cordero, toda la oveja era para él. Pero si se entraba en un tiempo de nazareato, tenía que traerlo, y de ese animalito solo le devolvían un pedazo a él. Ahora yo le pregunto, ¿qué conviene más? No me conteste porque por si no me entiende, y no lo quiero yo trabar canilla, como dicen por ahí. Pero ¿qué es mejor? ¿El animal entero o un pedazo del animal? Piensa ahí medio segundo. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Gracias. Mire lo que dice la palabra, Proverbios 15:16. Más vale el poco con respeto al Señor que gran tesoro con preocupación. Salmos 37:16. Es mejor lo poco del hombre justo que las riquezas de muchos pecadores. Verso 17. Porque el Señor sostiene a los justos, pero pondrá fin al poder de los malvados. Ahora sí te hago una pregunta. Ahora sí puedes responderme. ¿Qué es mejor? ¿El animal entero, en este caso, o solo un pedazo? ¿Por qué? Porque era mejor un pedazo bendecido por Dios que un animal entero sin la bendición de Dios. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos, amados. No entendemos que es mejor lo poco bajo la bendición de Dios, porque ese poco se va a multiplicar. Aquel jovencito solo tenía, ¿qué era? 2 panes y 5 peces, o 2 peces y 5 panes, y el Señor lo multiplicó. Es mejor lo poco bajo la bendición de Dios. Es mejor que nos quede poco, pero en justicia, porque Dios defiende los justos, que tenerlo todo sin la bendición de Dios. Entonces, la bendición, mira la bendición, lo que al final lleva al cordero, al nazareo, era llevar 3 animales enteros y regresarse con una pierna. En la mente humana no tiene sentido, pero esa pierna iba bendecida. Entonces es mejor obedecer a Dios, porque eso poco Dios lo va a multiplicar.